En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Cuentan que había un bosque en el que vivía un grande sabio. Y había una familia que tenía una cabañita en ese bosque, y a las dos hijas les encantaba ir a platicar con el sabio y hacerle preguntas y compartir con él. Y un día la mayor ya iba entrando cierta malicia en su corazón y dice: le voy a tender una trampa al sabio. Y le cuenta a su hermanita y le dice: mira lo que voy a hacer. Le voy a decir: ¿qué crees que traigo aquí en mi mano? Y él, como es sabio, va a adivinar que tengo una mariposa. Pero cuando yo le pregunte: ¿y la mariposa está viva o está muerta? Si él me dice que está viva, en ese momento yo aprieto mi mano y la mato y va a estar muerta. Si él me dice que está muerta, yo abro mi mano para que la mariposa vuele y va a estar viva. Y la hermanita: ¡wow! ¡Qué sabia mi hermana! Vamos a engañar al sabio. Y entonces va y llegan con él. Y la niña con las manos atrás y le dice: Hola, ¿cómo está? Muy bien, niñas, ¿y ustedes? Muy bien. Le tengo una pregunta, mire, ¿qué tengo en la mano? Y el sabio le dice: tienes una mariposa. La niña sonríe, dice: muy bien. ¿Y está viva o está muerta? Y el sabio, con una sonrisa, le dice: eso depende de ti. En el Evangelio vemos que los fariseos le quieren tender una trampa a Jesús. Parecía que no había salida, así como parecía que el sabio no tenía salida, iba a acabar fallando la pregunta de la niña. Y llegan y le dicen: hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. O sea, la cachamos literal con las manos en la masa y se la llevaron así. ¿Qué hacemos con ella? ¿La apedreamos? La ley de Moisés dice que hay que apedrear a las adúlteras. Y si Jesús decía: sí, apedréenla, iban a decir: ¿y dónde está el amor y la misericordia que proclamas? Y si él decía: no, no la apedreen, iban a decir: no, que no venías a abolir la ley sino a respetarla, la ley manda a apedrearla. Y era una trampa que parecía no tener salida. Y sin embargo, Jesús no solo sale, no solo no cae en la trampa, no solo desata ese nudo, sino que además lleva el discurso a un nivel mucho más profundo de lo que se lo habían planteado, como lo hizo el sabio de la historia. Y cuando les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y él sigue con lo suyo, ¿qué habrán sentido estos hombres? Yo creo que empezaron a sentir miedo. No sabemos qué escribía Jesús en el piso. Hay quien dice que probablemente estaba escribiendo los pecados de aquellos que estaban ahí delante. Yo no sé qué sea lo que escribe. Pero esta gente, al oír esa contestación, seguramente sintió miedo de entrar en su interior y de decir: oh, chicas, es que sí tengo muchos pecados. ¿Y qué tal que Jesús ahorita, que conoce nuestros corazones, los empieza a decir? Y se fueron yendo.
uno por uno, hasta que se quedaron solos Jesús y la mujer. Y es que en el fondo, estar viendo las fallas de los demás es un modo de evadir las mías. Poner la mirada en el error del de al lado es un modo de desviarla del mío. Y es más fácil, y es menos incómodo. Pero es importante poner la mirada en mis pecados, porque solo reconociendo mis pecados voy a encontrar perdón. En los primeros siglos, los que hacían las copias del Evangelio omitían este pasaje. Y en muchas copias no lo ponían, porque les daba miedo presentar a un Jesús tan misericordioso. Y decían, hombre, la gente va a abusar y todo el mundo va a pecar. Y les daba miedo plantear este amor de Dios. Sin embargo, así es Él. Dios perdona todo. Y le dice a esta mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Y entonces la gente decía, bueno, entonces todo mundo va a pecar sabiendo que no hay condena. Pero se les olvidaba un detalle, Jesús no condena al pecador, pero sí condena al pecado. No le dice a la mujer, bueno, no te preocupes, no pasa nada, ve y síguelo haciendo. Le dice, no te condeno, pero vete y ya no vuelvas a pecar. Condena al pecado y pide que no se vuelva a hacer, pero perdona al pecador. No pretende aplaudir la vida de la mujer, no le dice que está bien lo que ha hecho, sino que le da una segunda oportunidad. Y hoy quiere hacer lo mismo contigo. Y te pregunta, ¿tú estás libre de pecado? Y de aquí, nadie. Inmaculada Concepción solo hay una y es la Virgen María. Todos los demás tenemos pecados. Pero solo reconociéndolos y pidiendo perdón van a desaparecer. Si examinas tu conciencia y encuentras errores, encuentras pecados, encuentras caídas, pide perdón y sigue adelante. Y anímate con aquello que decía la primera lectura del profeta Isaías. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo y ya está brotando. Así es Dios, que hace nuevas todas las cosas. Y que cuando nosotros le entregamos un corazón herido y lastimado, Él lo repara y lo restaura. Y esto es lo que pasa en cada confesión. En cada confesión, Dios no solo perdona, olvida. Y por eso nos dice, no recuerden lo pasado. Si ya te confesaste y ya se te perdonó, ya desapareció. Jesús perdona, olvida, sana las heridas que pueda causar el pecado en ese corazón y fortalece para evitar futuras ocasiones de pecado. Y te dice, no te condeno, pero vete y ya no peques más. Dios ha puesto en nuestras manos un hermoso corazón, pero depende de nosotros si lo apretamos y lo matamos o lo lastimamos, o si abrimos nuestra mano y dejamos que salga de ahí ese inmenso amor que Dios ha puesto para que lo comuniquemos a todo aquel que encontremos en nuestro camino. Que así sea.